Celia, en primer lugar, es importante aclarar el tema este del padrón. O sea, ¿cómo es posible que personas fallecidas aparezcan en el padrón como aptas para votar? Correcto. Al respecto es importante precisar lo siguiente. Nosotros aprobamos, trabajamos el padrón, ¿no? Y cerramos, de acuerdo a la ley, la 26859, cerramos el padrón 365 días antes del proceso electoral. Quiere decir, el 11 de abril del año 2020. Asimismo, en la línea de tiempo justamente de este proceso de depuración del padrón, realizamos actividades que justamente tienen que ver para que los ciudadanos tengan la oportunidad de poder hacer observaciones y tachas. Es por eso que del 8 al 12 de junio se publicó la lista del padrón inicial a través de la página web del RENIEC. Si bien es cierto, estábamos en pandemia, había inamovilidad, no se pudo trasladar a los espacios abiertos como eran a las municipalidades o a los locales de RENIEC para poder imprimir y publicarlo, porque se pegaba en las paredes de los espacios abiertos para que los ciudadanos puedan observar y poder remitirnos sus tachas y observaciones. Situación que no se pudo dar por las condiciones de pandemia del país y del mundo. Pero sí se publicó a través de la página web, ¿no? Por medios digitales, y tuvimos más de 200.000 visitas. 200.000 visitas de ciudadanos que nos hicieron llegar sus comentarios, observaciones, tachas al respecto. Mayormente, algunos casos eran vinculados a algunos fallecidos, otros al ubijeo de domicilio, al distrito, a la dirección, ¿no? Y otros a ciudadanos que habían errores en algunos datos de las personas. Estos casos fueron evaluados, analizados, procesados y solucionados, ¿no? Después se entregó el padrón, de acuerdo a la ley, 240 días antes al Jurado Nacional de Elecciones, quien producto de sus funciones también realizó una fiscalización al padrón. Después de la fiscalización, ellos tienen 30 días para aprobarlo y poder remitir el mismo a la OMP. Por lo tanto, el padrón se cerró 365 días antes, ¿no? Para el tema de nuevas inscripciones y cambio de datos, y hemos incluido todos los fallecidos que nos han reportado, ¿no? Las municipalidades, que los ciudadanos de parte, porque el registro es de parte, han acudido llevando el certificado de defunción y poder generar el acta de defunción de sus familiares, los cuales han sido observados, inhabilitados en el padrón. Es por eso que nosotros... Esto es después de los 365 días. Con respecto a estos casos. Claro, pero sí, esto ha ocurrido, digamos, se cierra el padrón un año antes, pero en ese lapso es posible que se ha fallecido una persona, uno notifique que esta persona ha fallecido y por lo tanto se le retire del padrón, ¿o ya no es posible? No es posible. De acuerdo a la ley, el padrón es intocable. Nosotros no podemos actualizar, ¿no? Después de las fechas establecidas de acuerdo a ley para la elaboración del padrón, no podemos incorporar ni retirar ninguna información que esté contenida en el padrón, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. No es posible. Ahora, el día de ayer yo tuve acceso a por lo menos un caso en el que una señora fallecida hace 11 años aparecía todavía en el registro, es decir, no hace un año, sino hace 11, ¿no? Es más, los hijos y los descendientes hicieron una declaratoria de herederos, para lo cual supuestamente se requiere como documento indispensable el certificado de defunción, si no, no podría hacerse la declaratoria de herederos. ¿Cómo pueden ocurrir casos como este? Sí, es un caso bastante extraño porque inclusive para hacer la declaratoria de herederos se hace a través de notarías y las notarías acceden a consultas en línea a nuestra base de datos. RENIEC les presta servicio a todas las notarías a nivel nacional y cuando ellos ven alguna irregularidad o alguna inconsistencia de información nos lo reportan para poder solucionarlo. Es imposible hacer una asociación intestada si no es a través de notaría o a través del Poder Judicial. El Poder Judicial también accede a consultas en línea, tienen acceso a usuarios para poder validar y verificar la información de los ciudadanos que están realizando otros tipos de trámites. Pero en todo caso nosotros estamos tomando nota de todos los casos. Es posible que existan observaciones con el acta, porque también pasa por un filtro. Todas las actas que son remitidas, nosotros las procesamos, verificamos que el declarante, la firma, las huellas sean de la persona que lo declara. En su gran mayoría muchas veces son
las personas que trabajan en las funerarias, ¿no? En las funerarias, porque en realidad una declaración de defunción lo puede hacer no necesariamente un familiar, lo puede hacer también un tercero, ¿no? Y hay que tener en cuenta que para el plazo para poder registrar un acta de defunción no hay plazo, está abierto, justamente por estos casos, situaciones en las que nosotros hemos descubierto o hemos analizado que muchas veces los ciudadanos no acuden a registrar el acta de defunción, simplemente se quedan con el certificado de defunción que emite el área de salud o la clínica y no acuden a poder registrar de parte las actas de defunción. Pero bueno, finalmente, ahora, producto justamente de esta situación de pandemia, nosotros hemos empezado de oficio a procesar los certificados de defunción que nos está remitiendo el Ministerio de Salud, ¿no? De oficio, justamente para poder estar actualizado, pero ya no en el padrón electoral que es aprobado. Las actualizaciones que actualmente se están realizando se realizan en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, que es la base de datos de todos los peruanos desde que nacen hasta que fallecen, ¿no? Que hay más de 35 millones, la cual nosotros administramos y está en permanente actualización y mantenimiento producto de las actividades que nosotros realizamos para poder darle seguridad jurídica a la información que nosotros procesamos todos los días. Ahora, Celia, uno podría entender que el padrón se cierre un año antes por todos los procedimientos y, por ejemplo, que cambios de direcciones ya no se puedan efectuar o cambios de datos. Pero sí sería posible que antes de la impresión de los padrones con los que se van a atender las mesas de votación, se podría hacer una modificación a la ley para que se elimine ese padrón o por que se establezca algún tipo de señal en ese padrón con las personas fallecidas. Eso sí sería posible, usando las nuevas tecnologías de la información. Creo que sí, correcto, eso es un trabajo que debe realizar el Congreso, ¿no? Porque la ley orgánica lo aprueba el Congreso. Pero sería razonable, ¿no es cierto? Es decir, que las personas fallecidas, hasta antes de la impresión de los padrones, podrían ser excluidas de los mismos o señaladas como fallecidas para que así figuren en el padrón, quede claro que no pueden votar. Yo considero que toda mejora es buena, bienvenida, y toda mejora que pueda optimizar y a no crear este tipo de situaciones, creo que también. Creo que es responsabilidad de todos dar una buena información. Yo estoy precisando justamente las actividades. Yo puedo señalar, Renier goza de una credibilidad que no lo decimos nosotros, lo dicen los ciudadanos. Hacemos un trabajo serio, transparente, exitosa. Un trabajo que está orientado a garantizar la información de los datos de todos los ciudadanos del país. Realizamos frecuentemente fiscalizaciones, también la OSI nos fiscaliza permanentemente y podemos garantizar que las actividades que realizamos son seguras, transparentes y que el padrón cuenta con la información elaborada y trabajada por personal especializado en ello, ¿no? Ahora, el tema es que con esto de la pandemia, es decir, según las cifras oficiales de la comisión técnica esta que nombró el gobierno, han fallecido más de 180,000 personas a raíz de la pandemia. Y la mayor parte de ellas son mayores de edad, es decir, personas con DNI y que pudieran haber votado. Eso significa que la cantidad esta vez de personas fallecidas que figuran en el padrón es mucho mayor que en cualquier otra circunstancia, que en cualquier otra elección anterior. Porque estamos hablando probablemente de 150,000 personas que están ahí pero que ya fallecieron. Al año en el país, normalmente, antes de la pandemia, el promedio de fallecidos era 150,000 por año. Era el registro permanente que nosotros recibíamos por parte de las municipalidades, por parte de los ciudadanos que venían de parte a hacer el registro de las actas de defunción. Ese era el promedio. Ahora, en pandemia, efectivamente, estos números se han elevado, ¿no? Pero el promedio era 150,000 que incorporábamos. Y todos los días se trabajan, ya no en el padrón porque es intocable, pero sí en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales. Todos los días actualizamos información proveniente de los ciudadanos, de lo que nos reportan, de los registros que realizan, inclusive de ciudadanos que viven en el extranjero, a veces fallecen en el extranjero, pero no registran el certificado de defunción en el consulado. Están registrados pero en los registros civiles del país donde habitan.
Entonces, para poder registrarlo, ellos tienen que registrarlo en el consulado nos remite la información y nosotros actualizamos esa información en nuestra base de datos. Y eso, obviamente, eso en el tiempo se replica también en el padrón electoral, porque el padrón electoral es una foto de un momento, ¿no? No es que está actualizándose permanentemente. Y es el mismo padrón que se utiliza para la primera vuelta y también para la segunda vuelta. Ahora, el caso de Vladimir Cerrón, que se ha dicho que tenía una doble documento de identidad, ¿cómo ha podido ocurrir una cosa así? ¿Cómo se explica este caso? A ver, les explico. El señor Vladimir Cerrón en el año 88 obtuvo su inscripción por primera vez y lo hizo en la localidad de Huancayo, Junín. Él obtuvo un número de libreta electoral que se llamaba en ese tiempo, porque estaba a cargo del registro electoral, ¿no? Eran unos libros que contiene 200 páginas, es un libro preimpreso con números y se lo otorgó uno, producto justamente de cumplimiento de la mayoría de edad. Después, él se va del país y cuando te vas hay que realizar un cambio de domicilio. Si tú te trasladas de Huancayo a Lima, tienes que hacer un cambio de domicilio, pero no había una base de datos. La base de datos de RENIEC se crea en el año 1995. En el año 88 todo era netamente manual y en papel. Al cambiar él de domicilio, porque se fue a Cuba, fue al consulado y le dieron, el número no es como ahora, que el número yo me mudo de Miraflores a Jesús María, me voy al extranjero, mi número sigue siendo el mismo. Pero ese mecanismo es a partir del año 1996. Pero todos los que somos más antiguos, efectivamente, ese era el mecanismo. Si yo me trasladaba de un departamento a otro, de un distrito a otro, cambiaba mi número de documento de identificación. Y eso es lo que ha pasado. Y ese documento se encuentra restringido, cancelado por cambio de domicilio, ¿no? Pero es parte de su historia. Es parte de su historia registral que está en nuestros archivos. O sea, no es que él tenga simultáneamente dos documentos de identidad en este momento, tiene uno solo. No tiene dos documentos de identidad. Exacto, tiene uno solo. Sino que uno es el primero y el segundo que obtuvo por cambio de domicilio, porque lo dice inclusive en la boleta de inscripción. Cuando tiene el segundo también estamos en el mundo papel, o sea, en la partida de inscripción, y hay referencia que su número anterior era ese, ¿no? Y con esa información es que él se mantiene. Ya después posterior, cuando ya existe RENIEC, que es a partir del año 95, es que él obtiene su DNI, ¿no? Y al darle su DNI, obviamente, el número ya se mantiene. Si tú revisas, todos los que tienen DNI con serie 4 son otorgados ya cuando teníamos una base de datos que se construyó en el año 1995, ¿no? Serie 4 son todos los ciudadanos que producto del sistema y que ese es el número que se va a mantener. Todos los demás, no sé si tú, ¿con qué serie empieza tu DNI? Con 10, con 1, ¿Con qué serie? 106. Con 1, con 06. Claro. Correcto, si empieza con 06 es el número que vas a mantener para adelante. No, si no tuviese ningún cambio de documento, nunca fuiste a otro país o nunca cambiaste de departamento, es el mismo. Es decir, hay tanta desconfianza, tanta incertidumbre, estamos tan polarizados que yo creo que lo importante es que ustedes aclaren todas las dudas y lo más rápido que sea posible, porque si no la bola empieza a crecer. O sea, ya se estaba hablando de fraude, de que había una manipulación para que los fallecidos voten. Pero bueno, yo creo que la aclaración ha sido absolutamente pertinente.